Declárame estante mejora. Declárame. Aleluya. Los niños van a cantar el coro. A su nombre la gloria. Amadas hermanas, vamos a alabar a nuestro Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Todos unidos, hermanos. Antes sin embargo, tenemos que dar gloria a Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Te bendecimos, te damos la gloria, Señor, solo a ti, porque tú eres bueno, porque tú eres Señor, porque tú estás, Señor, en este lugar, tú estás aquí, Señor. Podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu amor, podemos sentir, Señor, cómo nos abrazas, Señor, y nos dices, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Y después, que te sostiene de tu mano derecha, tú estás con nosotros. Podemos tener esta batalla adelante con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, Señor, con todos nuestros pensamientos, Señor. Te encontramos y bendecimos tu santo nombre. Porque tú eres el mismo de ayer, porque tú eres el mismo de siempre, Señor, tú nunca cambias, y tienes nombre de variación. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor, para siempre. Bendito tu nombre de ayer, bendito tu nombre de ahora. Santo eres tú, santo eres tú, bendito eres. Ansiado soy tu nombre, de tu reino está de tu pueblo. Declares tu poder, bendito sea el Señor, poderoso. Quien te tiene bendito sea el Señor.
pasar los niños a su salón? Sí. Suleman Anita, no corran, ya se ven las inscripciones. Como ahora vinieron más de este lado, les ruego a mis hermanos que se pasen todos de este lado, para que estemos más juntos. ¿Cómo que ahí se queda, hermanos? ¿Cómo que ahí se queda? Para que pruebe esa banca. Esas de allá están más cómodas, hermanos. Pásense para que, hermanos, vengan. Ahí se queda, bueno, está bien. Está bien ahí, quédese. Venga. Gloria a Dios. Gracias a Dios que estamos aquí, estamos juntos otra vez, gracias a Dios. En la mañana me preocupé cuando iniciamos la alabanza, porque éramos tan poquitos, éramos muy poquitos, pero gracias a Dios porque fueron llegando los hermanos, nos gozamos, nos alegramos en Dios. En la mañana escuchamos acerca de qué. Que la palabra de Dios es y predicar. Sí, bueno, entonces escuchamos acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Acerca de la palabra de Dios. No voy a predicar otra vez de la palabra de Dios, pero lo que sí, hermanos, es que toda la palabra, dice la escritura que leímos, que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil. No hay un solo versículo en la palabra de Dios que no sea para nosotros o que no nos enseñe, porque la palabra de Dios es útil y nos enseña todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña la palabra de Dios. Gracias a Dios. Entonces, ahora vamos a orar, vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios y vamos a decirle al Señor que tu palabra me enseñe. Yo le he estado pidiendo al Señor, Señor, enséñanos a cada uno en particular lo que debemos aprender. Señor, sé tú el que enseña a cada corazón, el que toque, porque podemos leer muchas partes de la escritura, muchos textos, nos llenamos así de muchos textos y no aprendemos mucho, pero si el Señor nos enseña, va a quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y va a dar fruto la palabra que Dios envía. Toda la palabra es útil, así es que ninguna parte de la escritura es para desecharse. Vamos a orar, hermanos, vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios. Señor, gracias te damos por este momento, Padre. Es necesario para nuestra vida, es el alimento para nuestra alma, es lo que tú tienes en tu palabra para nosotros. Toda tu palabra, Señor, nos enseña y me maravillas, bendito Dios, de qué manera nos enseñas, de qué manera nos diriges, nos guías, Señor, diariamente nos guías. Cuando abrimos las escrituras y escudriñamos tu palabra y nos sorprendemos de las maravillas y señales que tú haces, Señor, que tú hiciste con tu pueblo y que tú estás haciendo, bendito Dios. Gracias, Señor, que sea en nuestra vida un hábito el leer las sagradas escrituras, el orar a ti también, bendito Dios, el buscarte con todo nuestro corazón, Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, sé tú el que hable directamente a nuestro corazón, Padre. No es palabra de hombre, que no sea palabra de hombre, sino la palabra santa, la palabra viva, Señor, la que nos santifica. Tu palabra nos santifica, nos vivifica, Señor, nos cambia, nos santifica, nos establece y nos afirma. Gracias, mi Señor Jesucristo, por esta hora, Señor, por la palabra que vamos a escudriñar ahora, Señor. Gracias te doy. Aquí está mi vida, Señor. Estoy para servirte, Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras
En el libro de Isaías, Isaías 59. Y nos ponemos de pie. Van a leer los varones el primer verso. Y las mujeres el segundo, y nos unimos en el último. Vamos a leer todo el capítulo 59 de Isaías. Dice así la palabra de Dios. Los varones. Sí, las mujeres, perdón. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A ver, espérense. ¿Qué pasó? No podemos entender la lectura si no leemos bien. Escuchen, no tienen que leer tan rápido, sino entender, hay que entender lo que estamos leyendo. A ver, dice, porque vuestras manos no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Lo salvó su brazo, le afirmó su misma justicia. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa.
Y vendrá el Redentor a Sion y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Tomen asiento ahora. Ahora les pregunto, ¿de qué habla la lectura? ¿De qué habla la lectura? El tema general. Bueno, se fue a lo más fácil, al título, y ahí nos dice todo. Confesión del pecado de Israel. Confesión del pecado. ¿Quién era Israel? El pueblo escogido de Dios. ¿Qué más pueden decir de Israel? Hizo pactos con su pueblo, hizo pactos con ama a su pueblo Israel. Israel vio sus maravillas. El pueblo escogido de Dios, el pueblo de entre toda la humanidad, entre todas las naciones, escogió a Israel, escogió a su pueblo. Y conociendo y viendo las maravillas, el pueblo se apartó. El pueblo de Israel se apartó. Se apartó de Dios. Y dice este capítulo, confesión del pecado de Israel. Cuando yo leía este capítulo, hermano, en sí yo abrí la escritura buscando sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Lo he leído varias veces y yo dije, voy a leer otra vez sobre el ayuno y qué es el ayuno. Y leí, creo que nunca había leído el capítulo 59. Y cuando yo lo empecé a leer, me parecía que Dios está confesando nuestro pecado. Y le dije al Señor, perdón, porque nosotros no somos mejor que Israel y ahora nos hablas a través de tu palabra, de la manera de nuestra forma de vida. Necesitamos tener un corazón sensible a la palabra de Dios, un corazón sensible para reconocer lo que estamos viviendo, cómo estamos viviendo. Vamos a ir a Romanos 7. Un hombre, pues del cual podemos decir mucho, un varón de Dios, antes enemigo y después el que más predicó a Jesucristo, y del cual yo no encuentro en la Escritura cosa que reprocharle. Claro, por supuesto que nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo, nuestro principal ejemplo. No hay hombre, sino nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo. Sin embargo, hablo de Pablo, un varón de Dios, un varón que trabajó y que supo lo que tenía que sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 7, voy a leer algunos versículos solamente del capítulo 7, el 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne,
no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y a mí me sorprende, es el apóstol Pablo, pero está hablando del pecado, dice, el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Y esto que nos dice y nos vuelve a repetir y nos quiere explicar de una y de otra manera, que quiere hacer lo bueno, pero que no lo hace lo malo. Creo que nosotros estaríamos en la situación de Pablo, estamos en la situación de Pablo, que muchas veces hemos querido hacer lo bueno y no lo hacemos, terminamos haciendo lo malo, y decimos, ay, no puede ser, ¿cómo es posible si yo no quería hacer esto ya? Y terminamos haciendo lo malo. La escritura en Isaías 59 empieza con un verso que para mí es algo maravilloso. Un verso que para mí es precioso. Dios es precioso y es bueno con nosotros. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios está dispuesto siempre a escucharnos. Está atento su oído a la oración cuando nosotros levantamos nuestra oración delante de Él. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No se ha agravado su oído para oír. Pero lo triste es que por nuestras iniquidades, por nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, dice, para no oír. Porque el pecado nos separa, nos destituye, nos aparta de Dios, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Estoy hablando de una manera general, una situación general por la congregación. No importa que otros hermanos digan, ay hermana, ay hermano, es que es algo general. Todos estamos viviendo esta situación. No sé cómo vivan las otras congregaciones. Yo no he ido a Jalpa, ni he ido a Tahuacán, no he ido a Constitución o a otras congregaciones o a otros movimientos. Tiene tiempo que yo no voy a otros movimientos. A veces somos invitados, a veces por estar lejos de aquí llegamos a ir a otro lado. No he ido, no sé cuál sea la situación. Lo que yo veo y lo que hay en mi corazón es la situación de aquí, de esta congregación. Y no me conformo y no me consuelo con la idea de saber que todos estamos igual. Dios no quiere eso para nosotros. Dice que nuestras manos están contaminadas de sangre, que nuestras manos están contaminadas de sangre, llenas de sangre. ¿Por qué dirá así la escritura, hermanos? Que nuestras manos, no es el único texto. Hay muchos textos en la Biblia donde dice que nuestras manos están llenas de sangre. ¿Por qué dirá esto, hermanos? A derramar otra vez su sangre. ¿Alguien más?
¿Alguien más, hermanos? Vamos a ir un poco vamos a ir a Ezequiel 3:18. Ya lo tienen, quien lo tenga lo puede leer. Cuando yo viviera en Dios, de cierto morirá, y tú no la molestares ni la dares, para que el impío sea perdido de su mal camino, a fin de que diga, el impío morirá por su mal, pero su sangre derramaré de tus manos. Demandaré. Pero su sangre demandaré de tu mano. Nuestras manos están de sangre, de sangre. Bueno, yo encuentro esto en la palabra de Dios que dice, habla del impío. Nosotros no somos impíos, ¿o sí? No, o sea, el apóstol Pablo dice, el pecado que mora en mí, pero no estamos esclavizados al pecado. Sin embargo, hay pecado en nosotros, hay pecado en nosotros. Si tú no le dices, no amonestas al impío, o sea, el que tienes a tu lado, aunque sea tu hermano, aunque venga al templo, no todos los que vienen al templo son salvos, no todos los que vienen al templo han entregado su vida a Jesucristo. Aquí sí, todos somos salvos y todos hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, porque el Señor conoce razones. Si ves al pecador, si ves a la persona, al hombre, a la mujer, que lo que está haciendo está mal, y tú te quedas callado y no le amonestas, ese hombre, esa mujer se va a perder. Esa persona se va a perder. Se perdió por tu culpa, porque no le amonestaste. Porque si le hubieras amonestado, pues dice más adelante, si le amonestas y él no cambia, se va a perder, pero tú le amonestas. Tú serás libre, tú serás limpio. No hay entonces, habrás librado tu alma, dice, habrás librado tu alma. Pero si vemos y no le amonestamos, ¿por qué no le amonestamos? Si estamos aprendiendo en la palabra de Dios, el amor a nuestro prójimo, el amor a Dios, el hablarles con la palabra de Dios, el predicar la palabra de Dios, el aconsejar tal vez, el amonestar en cuanto a la palabra de Dios a la persona que vemos que está haciendo mal. Y si, ¿por qué no le amonestamos? ¿Por qué no le, o sea, cuál puede ser la causa de que nosotros no nos animemos a amonestarle? Consejo bien, sino que se molesta. Es por eso que tienes a decirles las cosas. Puede ser una de las causas. Tal vez porque nos sentimos, ¿cómo lo podré decir? Yo estoy mal, no voy a decir algo que estoy quizá también mal, cuando mi vida no refleja lo que yo quisiera que me reflejara, mejor no. Y entonces los dos se pierden. Es otra de las causas también, y hay causas por las cuales no se le amonesta al impío. Pero la Escritura dice, si se pierde, yo voy a demandar su sangre de tus manos, de tus manos. Y una ocasión estaba preparando un tema donde también decía sobre las manos llenas de sangre. Yo decía, Dios mío, pero yo no sé
¿qué es esto? Dime, enséñame. ¿Qué significa o por qué dices en tu palabra de las manos, hablas de las manos llenas de sangre? Y el Señor me enseñaba eso, de que nosotros tenemos la capacidad, somos hijos de Dios, nos estamos instruyendo en la palabra de Dios, nos estamos enseñando, como en la mañana nos decía el hermano, ¿verdad? Ahora ya debemos ser maduros para enseñar a otros. Y si nosotros no enseñamos a otros, entonces nuestras manos se llenan de sangre. Dios va a demandar a aquellas personas que mueran porque nosotros no les amonestamos. No importa que se enojen, Mari, no importa, pero que Dios no se enoje contigo. Aunque se enojen, había una hermana que lloraba, estaba llorando, diciéndome, y llorando, dice Hortensia, yo no sé por qué las hermanas y las jóvenes se enojan, porque les digo, hermana, ponte tu velo, no lo uses de bufanda, ponte tu velo, a la casa de Dios debes venir con velo. ¿Qué de malo hay en eso? Que la hermana o que los hermanos nos amonesten, nos digan eso, no hay nada de malo, es un bien para nosotros, es obediencia, es simplemente obediencia, son cositas, detalles que demuestran si no somos obedientes o no somos obedientes. Y por orden, venimos aquí y hay reglas. Y tenemos, conforme a la Escritura, aquí vamos a usar velo. Habrá otros movimientos que no lo usan, no les recriminamos, no les criticamos, porque son enseñados de otra manera. Y ella decía, y se enojan, pero yo les digo, y me dicen, ¿por qué no le dice a su hija? ¿Por qué no le dice a su hija que esto, que el otro, que si el tacón, que si la falda, que si está muy corta, ¿por qué no le dice a su hija? Y ella decía, no saben las jóvenes y no saben las hermanas cómo he hablado con mi hija. Pero no vean a ella, mírenme a mí, yo les estoy diciendo, y la hermana siempre venía con velo. No la podíamos ver entrar, se ponía su velo, y lo primero, como dice el hermano Israel en la mañana, lo primero, al altar. Voy a saludar primero a mi Padre Celestial y después los saludo a ustedes. Y nosotros veíamos en ella el ejemplo, y yo aprendí de ella mucho. Pero somos desobedientes. Pero dice la Escritura que debemos amonestar. Bueno, también yo me refería a lo que dice el hermano César. A veces no estamos como en la posición de decir, oye hermano, ¿por qué haces esto? Y yo lo estoy haciendo. Corro el riesgo de que me diga, ¿y tú cómo me dices? Si yo te vi en tal lugar, aquí no lo haces, pero en tal lugar lo haces. Yo te vi aquí, yo te vi allá. Y lo haces. Entonces nosotros no tenemos como la autoridad para amonestar, pero debemos cuidar nuestra vida, vivir de tal manera para que lo podamos hacer. Porque esto es palabra de Dios y Dios demanda eso también de nosotros. Dice que nuestros dedos están también contaminados de iniquidad, nuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, dice. Dice que el tema de la mentira es un tema amplio, es sorprendente, hermanos. Miren, yo por ejemplo, me dice alguien, hermana, fíjese que voy a hacer esto y esto, voy a comprar esto y esto y esto. Sí, está bien. Y al cabo de los días me dice alguna cosa, yo me doy cuenta de que a veces me están mintiendo, de que a veces no es lo que están diciendo. Por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, ya lo compré y no lo ha comprado.
Es una mentira. Nosotros parece que se nos hubiera quedado muy arraigado aquello de, son mentiritas, son mentirillas, o son mentiras blancas. No hay mentiras blancas, ni hay mentirillas, son mentiras, así, tal cual. El Señor no habla aquí y dice mentirillas o mentiritas, habla de mentiras y habla mucho acerca de la mentira. Y la verdad es que hemos mentido de muchas formas. No hay quien pueda decir, yo no he mentido. Desde el mayor hasta el menor, desde el más grande hasta el más chico, nadie puede decir. Lo que uno dice, no, nadie se va a enterar. No lo van a saber. Hermanos, hablamos con medio mundo. Apenas me enteré de algo y yo dije, y la hermana nada más se rió y se quedó así. A ver, o sea, ¿cómo está la cosa? Bueno, está bien, ya no te pregunto nada, entendí todo. Mentiras, hermano, mentiras. Dice esto la Escritura. Pronuncian mentiras. Habla maldad en vuestra lengua. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Confían en vanidad y hablan vanidades, dice la Escritura. Hay un canto por ahí que dice, sabes más de novela que de la palabra. Sabes más de los chismes de la colonia que de la palabra. Sabes más de las cosas que están sucediendo en la política que de la palabra. Porque confiamos en vanidades. Y escuchábamos en la mañana, la palabra es la base para todo. La palabra es la base para todo. Nos hemos hecho superficiales. Dice, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus telas de araña no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertas de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Proverbios 6:16. Quien lo tenga lo lee, por favor. Ay, perdón, al 19. 6 del 16 al 19. Los somos al fondo de la lengua de Dios, las manos de la recogida el corazón que da y la pensamiento de sus hijos, los pies presurosos para que vayan mal, el testigo falso de la mentira, y el que se va a descubrir de 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Ya leímos sobre la lengua mentirosa, sobre las manos derramadoras o manchadas de sangre, sobre los pies presurosos para correr al mal, dice este texto. Sus pies corren al mal. Somos más prontos para ir a las fiestas, para ir
a los deleites, para ir a que me invitaron a una comida, somos más prontos para irnos corriendo al centro porque voy a comprar cuantas cosas, somos más prontos para acudir a algún evento que nos inviten afuera de cualquier cosa que podamos pensar y cualquier cosa que podamos pensar, y somos aparte más puntuales. Somos aparte más puntuales para llegar a todos aquellos negocios que para llegar a la casa de Dios. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellos fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Cuando yo leía esto decía yo, sí, Señor, a veces estamos caminando así. Siento como que estamos caminando así, como que nos organizamos para hacer algún trabajo y vamos como a tientas, como que no sabemos bien a dónde ir, como que no sabemos bien qué es lo que debemos de hacer, como que estamos a oscuras. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Gemimos, dice, gruñimos como osos todos nosotros. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Fíjense lo que dice la Escritura, conocemos nuestros pecados. Sabemos cada quien cómo vivimos. Les he platicado de aquel hermano, no aquí, no fue aquí, no sé dónde sería, de aquel hermano que estaba en el altar, y él estaba sentado en el altar, y estaba orando con todo su corazón, y decía, Señor, Señor, líbrame de este espíritu tiernero, decía, líbrame, Señor, confesando su pecado. Pues como él puso, así le decía al Señor, porque le gustaba ver las piernas de las mujeres, pero confesaba su pecado, sabía en qué estaba pecando, y confesaba su pecado delante de Dios. Dice la Escritura, sabemos y conocemos nuestros pecados. Nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Fíjense que el pueblo de Israel, vengo leyendo de principio, voy por ahí de Segunda de Reyes apenas, voy lentamente, a veces me dan las ganas de leer más, a veces tengo de leer un poco, pero ahí voy. Y veo en la Escritura cómo el pueblo de Dios, a veces etapas, hombres, líderes, libertadores que el Señor levanta delante del pueblo de Dios, y malos hombres también ha habido en el pueblo de Dios, reyes malos en verdad, con un mal corazón, que han hecho pecar a Israel, que les han hecho ídolos, y que les han dicho que estos dioses son los que les salvaron, y les hacen ídolos para que los adoren, y ellos caen en pecado, en tremendos pecados, y no se dan cuenta, y no atinan a buscar a Dios con todo su corazón, y se desvía su corazón de Dios, se desvía, que se parecen a las demás naciones. Pero Dios ama a su pueblo, y no quiere que se pierda su pueblo. Y hay una parte donde dice, pero sepan que no lo hago por ustedes, sepan que no lo hago por ustedes, lo hago por mis hijos.
sus hijos, matándose entre ellos. Él les dijo, no pelees con tu hermano. Cuando se dividió Israel, Judá, Israel, entonces entraron en guerra y peleaban hermanos con hermanos. Y Dios les dijo, no peleen con sus hermanos. Y cuando el Señor, y cuando ellos sienten que ya no pueden y que están esclavizados, están en servidumbre o están en una situación tan difícil, entonces claman a Dios. Y el Señor escucha su gemir, el Señor escucha su lloro. Y entonces vuelve su rostro a su pueblo para salvarlo. Levanta libertador, levanta reyes, buenos reyes que gobiernen a su pueblo. Y están por una etapa, por un tiempo, igual buscando a Dios, conociendo a Dios, escuchar las maravillas que Dios hace con su pueblo, comprueban la misericordia de Dios por un tiempo y después cuando otra vez vuelven a empezar a apartarse de Dios, a hacer lo malo delante de Dios, a apartarse de sus mandamientos. Una de las cosas que mucho habla la Escritura es sobre sus mandamientos y sus estatutos. No se aparten de mis mandamientos, no se aparten de mi palabra, no se aparten de mis preceptos, de mis estatutos, mis mandamientos guardaré. Y insiste mucho Dios acerca de esto, insiste mucho Dios acerca de esto. Encontraríamos otros muchísimos versos que dicen esto. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si nosotros nos apartamos de sus mandamientos, nos apartamos de sus preceptos, estamos cayendo en una tremenda situación. Nuestra alma se pierde, nos perdemos. Si nosotros nos apartamos de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus estatutos, entonces estamos caminando como a ciegas, caminando sin saber hacia dónde debemos de ir, ni qué es lo que debemos de hacer, por alejarnos de la palabra de Dios. De ahí lo importante de que no nos alejemos. Israel había caído en esta situación nuevamente había caído otra vez. Estaba alejado de Dios. Y Dios les dice a través del profeta, mira, estás viviendo así y así y así. Y nosotros, ¿cómo estamos viviendo? Estamos cerca, anhelamos la palabra de Dios, nos levantamos en la mañana y decimos, Señor, hoy me acerco delante de ti. Quiero que tú dirijas mi vida. Lo primero que quiero hacer, Señor, es orar a ti. Lo primero que quiero hacer es leer tu palabra, porque esto es lo que me dirige, es lo que me evita, lo que me impide caer en pecado, vivir en pecado. Dice por ahí, no recuerdo en parte un texto, que escudriña mi corazón, ve si hay camino malo en mí y apártame, porque muchas veces nosotros nos engañamos o no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo. Señor, si lo que yo estoy haciendo no está bien, dímelo, Señor. Yo les aseguro, hermanos, que el Señor nos habla. Porque Él no quiere que nos perdamos. Él quiere dirigir nuestra vida. Él quiere encaminarnos, llevarnos como el pastor lleva las ovejas. Si nosotros clamamos delante de Él, fíjense, hermanos, estaba yo cayendo en una situación difícil, bueno, en una situación así, media maravillosa,
me estaba desesperando, estaba tomando yo una actitud que me encendió un poquito rojo cuando mi esposo me dijo: "Oye, me estás regañando más que a tus hijos". Yo no dije nada, pero eso me encendió un poquito y me dije, a veces lo regaño o le hablo fuerte, o le hablo como que no me hablo con amor. Pero sí lo dejé. Pero Dios siempre es bueno con nosotros y nos enseña. Una hermana de otro movimiento me envió un audio, una predicación, me parece, donde habla acerca de las esposas, y cuando yo la estaba escuchando, Dios tocó mi corazón y dije: Señor, perdóname, porque yo estoy haciendo así, perdóname, porque decía, esta esposa que menosprecia a su esposo. Yo no lo he dicho así, digo, yo creo no haberlo dicho así, pero dijo el predicador, el hermano, ¿qué piensa de su esposo? Ay, mi esposo, tan tonto. Y yo dije: ay, Dios mío, perdónanos, ¿no? Porque el esposo tiene un lugar especial en la familia. Y muchas cosas estaba escuchando y que yo dije: Señor, perdóname y ayúdame. Fíjense cómo Dios habla nuestra vida, nos lleva su palabra a que leamos y a que digamos: Señor, estoy haciendo esto y lo estoy haciendo mal. Y he estado tratando de cambiar mi actitud y también muchos problemas se están resolviendo, la situación se está resolviendo, pero yo escuchaba también al hermano Israel decir: ni siquiera debemos mencionar acerca del divorcio. Y yo pensaba en el divorcio, y yo decía: ay, el hermano Israel dice que no debemos ni de pensar en eso, pero pues la situación que uno está viviendo es diferente. Pero después, ya calmadamente, cuando entra uno a la presencia, a la palabra de Dios, y lee uno esos textos, y lee uno la palabra de Dios, Dios nos hace entender que estamos mal, en qué estamos fallando y que debemos enderezar. Si nosotros somos rebeldes y decimos: no, a mí no, y mostramos rebeldía y desobediencia, ay de nosotros, porque nos perdimos, por no escuchar la palabra de Dios, por no decir: sí, Señor, perdóname, porque tienes toda la razón. Estoy pecando en esto, o estoy pecando en aquello, o estoy haciendo esto mal. Si lo reconocemos y ponemos remedio a esto, vamos mejor, estamos mejor, estamos más contentos. Dice la Escritura: y conocemos nuestros pecados. En muchas partes de la Biblia, hombres de Dios, varones de Dios, confesaron el pecado de Israel. Confesaron, diciendo: yo he pecado, yo y tu pueblo hemos pecado delante de ti. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho.
Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el que se apartó del mal. El que se apartó del mal fue puesto en prisión y le desagradó a Jehová porque pereció el derecho. Hebreos 4:15 habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuatro, 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El único perfecto es nuestro Dios. Fue tentado, pero sin pecado, dice la Escritura. Pero sin pecado. Y Él se compadece de nosotros, porque sabe nuestra debilidad. Sabe nuestra debilidad. Él se compadece de nosotros. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, dice Jehová. Por eso nuestro Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que si nosotros, estando viviendo en pecados, sin merecerlo, Él nos buscó y nos encontró. Él nos buscó y nos encontró y nos salvó. Dice en Primera de Juan, quien lo tenga lo lee, por favor. Primera de Juan es 1. Vamos a leer 7, del 7 al 10. Como Él tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Creo que más explicado no pudo haberlo dejado el Señor. Nos habla claramente. Andamos en luz, dice. Y si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando una persona peca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y luego pedirle perdón a Dios y apartarse. Cuidemos nuestra vida, hermanos. La palabra de Dios está escrita para nuestro bien, para que nosotros conozcamos y no nos perdamos, para que conozcamos lo que debemos hacer, los requisitos que un cristiano, un hijo de Dios debe reunir, porque el Señor Jesucristo viene
viene por una iglesia, dice la Escritura, santa, sin mancha, sin arruga, sin mancha. Yo les decía, estoy hablando de una manera general, pero cada uno cuide, cada uno cuidemos cómo caminamos. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído. Dios está dispuesto. Igual como con Israel, estaba dispuesto a escuchar y se conmovía su corazón y sentía cuando su pueblo gemía, clamaba delante de él. Y lo salvaba, y lo perdonaba, y lo limpiaba, y lo volvía otra vez a conducir. Igual hace con nosotros. Si nosotros reconocemos nuestros pecados, dice en la carta del apóstol Juan, nuestros pecados, no habla de nuestro pecado, habla de pecados. Y si hemos pecado, debemos reconocer, Señor, enséñame. A veces nuestro corazón, nuestra mente como que se entenebrece, como que se engruesa nuestro entendimiento, como que no entendemos bien nuestra situación, como que no entendemos bien nuestra posición como hijos. Lo maravilloso, hermanos, de haber conocido el Evangelio, pero la gran responsabilidad también que tenemos de caminar y de cumplir lo que Dios dice en su palabra. Y a veces como que no lo entendemos y como que vamos caminando al lado, sí, como que si no, a veces digo, Señor. Un día dijo una señora, y fíjense que sus palabras me taladraron el corazón, me dolieron en el corazón. No la conocía yo a la señora. Fuimos a buscarla porque era familiar de alguien que conocemos y bueno, llegamos a su casa en Hidalgo. Y estuvimos platicando con ella, con una tristeza en su rostro, en sus palabras. No sé ni por qué fue el comentario, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que dijo la señora. Es triste llegar al final de nuestra vida y darse cuenta que hemos vivido una vida inútil. Y eso me dolió en mi corazón. Y a veces pienso en eso. Qué triste, hermanos. Qué triste llegar al final y darnos cuenta de que no hicimos lo que debimos hacer, de que no nos preocupamos ni nos esforzamos por hacer lo que debemos hacer. Nos conformamos o nos acomodamos en lo cómodo, en lo que no nos da trabajo, nos acomodamos ahí en el rinconcito donde nadie me moleste, yo no molesto a nadie. Y un día llegará el tiempo, llegará el día en que miremos hacia atrás y digamos cuántas cosas pude hacer y no lo hice. O cuántas cosas pude haber dejado y no lo dejé de hacer, seguí haciéndolo. Debemos acercarnos cada día a Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida. Este pecado que mora en mí, esta naturaleza pecaminosa que hay en mí, ayúdame, Señor. Porque dice la Escritura que el que por el Espíritu, recuérdenme el texto. No, habla del pecado, el Espíritu. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Pero si nosotros seguimos en las obras, en el deseo del pecado, en el anhelo del pecado, vean ustedes, hermanos, un varón que decía, yo lo escuché, hermano, yo lo escuché, y son cosas que uno no debe de
decir, ay, hermana, si yo pudiera regresarme al mundo, yo me regresaría y tomaría, porque es lo que a mí me gusta. ¿Cómo es posible? Si Dios ya lo libertó, querer volver otra vez al yugo del pecado, no le ha libertado. No le ha nacido la luz de Cristo. ¿Qué sucede? Le digo a los hermanos, ni siquiera tenemos que decirle, Él menospreció la sangre de Cristo. No es mi hermano, porque Él ama el mundo, porque Él quiere estar allá y lo pueden encontrar tirado en la banqueta, pero esa es la vida que le gusta. Habiendo estado aquí, habiendo conocido la palabra de Dios, visitándole los hermanos, Él quiso mejor vivir así. No es nuestro hermano. Yo le digo a los hermanos, no le digan hermano, no es nuestro hermano, no porque damos mal testimonio de Cristo, porque si alguien nos escucha pasando cerca de Él y Él está con su botella y está borracho, hermano, ¿cómo está? La gente va a decir, ¿y son hermanos? ¿Y así viven? No, hermanos. Que Dios nos ayude, cuidemos nuestra vida. Dice la Escritura, y mucho me acuerdo de este texto, si alguno piensa estar firme, cuide que no caiga. Y yo le digo al Señor, ayúdame, Señor, a no caer. Todos estamos, pues, expuestos, porque vivimos aquí, porque vivimos en el mundo, pero no nos alejemos de Dios y de su palabra. Busquémosle con todo nuestro corazón. Reconozcamos delante de Dios en qué estamos fallando. Eso que estamos haciendo que no está bien, reconozcámoslo delante de Dios. Y digámosle a Dios en oración el pecado tal cual, sin darle vuelta. Dios nos conoce. Dios todo nos conoce. Yo les decía cuando yo hice mi primera comunión, yo dije, le voy a decir al Padre y este pecado, pero no se lo voy a decir. Pues al final no sabe, ¿verdad? Y no se lo dije, porque él no lo sabe. Pero cuando yo llegué a Dios, aprendí que Dios todo lo conoce de mí. Y que hasta lo que yo le quiera ocultar, Él todo lo sabe. Y más me vale a mí confesarle todos mis pecados. Para que Él me cambie. Para que me lleve adelante. Porque si no, mi vida se estanca. Por quererle ocultar yo a Dios lo malo que hago. Vamos a orar, hermanos. Dios es bueno y Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y Dios siempre mira por nuestro bien y porque nosotros caminemos y no nos alejemos del redil ni nos alejemos de Él. Dios ha sido bueno con nosotros y Él será bueno siempre porque esa es su naturaleza. Amarnos a nosotros. Cuando clamamos delante de Dios, Él escucha nuestra oración y nos cambia. Y probamos la misericordia de Dios y comprobamos cómo Dios actúa en la vida del ser humano. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Te adoramos, Señor. Con todo el corazón te bendecimos en esta tarde, porque tu amor se hace presente, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Tú que conoces cada uno de nuestros corazones, tú que nos conoces a cada uno de nosotros y que sabes nuestros hierros, que conoces nuestros errores en esta tarde, queremos pedirte, Señor, que tú perdones y no tomes en cuenta, Señor, aquello con lo que te ofendemos. A veces son nuestras palabras, a veces son nuestras conductas, a veces son nuestras actitudes, Señor. Pero en esta tarde te pedimos, Señor maravilloso, que hagas permanecer la justicia, Señor, que hagas permanecer lo justo, Señor, pero que también hagas permanecer sobre nosotros tu bondad, tu misericordia, Señor. Que seamos por Cristo nuestro Salvador justificados delante del Dios eterno
y que en esta tarde, Señor, cada uno de nosotros, si hay algo de lo cual tenemos que arrepentirnos, algo de lo cual, Señor, tenemos que hablar, que tenemos que confesar, Señor, delante de ti, lo hagamos con la certeza, con la seguridad de que si alguno ha cometido pecado, abogado tiene para con Dios a Jesucristo el justo. Señor, en esta tarde te bendecimos con todo nuestro corazón. Te honramos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todas las ofensas, por todas las faltas, por todos los errores cometidos, no solamente, Señor, desde tu persona. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, como familia. Te perdón por nuestros pecados como iglesia. Te pedimos nuestros pecados como nación, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores. Y permite, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, hoy podamos levantarnos, Señor, con la certeza, con la seguridad, con la confianza que solamente puede dar tu perdón, Señor. Perdona hoy, Señor, perdona mi conducta hacia mis hijas, hacia mi esposa. Perdona mi conducta, Señor, hacia mis hermanos en la fe. Perdona mi conducta, Señor, hacia mis hermanos de familia, Señor. En tus manos preciosas está nuestra vida. En tus manos preciosas está nuestro corazón. Porque ¿cómo hemos de alabar a nuestro Dios eterno? ¿Cómo hemos de alabar a nuestro Señor? Con labios, Señor, que han ofendido. Con corazones, Señor, que han lastimado a otros. Como levantarnos, Señor, a cantar la estrofa de un himno. Señor, cuando nosotros no hemos amado, Señor, a nuestro prójimo. Como ponernos de pie, Señor, y elevar nuestras plegarias y nuestras súplicas hacia ti. Ahora consideramos, Señor, lo dicho por el himnologista, cómo es que podemos orar estando enojados, cómo es que podemos orar estando enemistados con Dios, cómo es que podemos cantar, Señor, estando tan contaminados de maldad. Pues perdona, Señor, nuestras vidas, perdona nuestras palabras, perdona, Señor Jesucristo, todo aquello que hacemos, Señor, y que te ha ofendido, Señor, y que a la demás testimonio, Señor, hoy te pedimos que seamos renovados, Señor Jesucristo, para que nuestro testimonio sea fiel, para que nuestro testimonio sea verdadero, y que de lo que nosotros se hable, de lo que nosotros se diga, de lo que nosotros se publique, sea solamente, Señor, que gente con temor de Dios en su corazón, sea solamente, Señor, que se hable, que se diga de esta iglesia, de esta congregación, de esta gente, que somos gente, Señor, que teme a Dios, que somos gente que honra a Dios con sus vidas, que somos gente que sabe amar, que sabe ayudar, que sabe edificar, que sabe aconsejar. Gracias, Señor Jesucristo, muchas gracias te damos en esta hora. Permite que nuestro arrepentimiento sea sincero, que nuestro arrepentimiento sea un real y verdadero compromiso delante de ti, para que tu nombre siempre sea glorificado. Gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos en esta tarde. Te alabamos con todo nuestro corazón. Muchas gracias. Dice el texto que nos recordaba nuestra hermana. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Que nuestra vida esté siempre, hermano, guiada, dirigida por Dios. Porque en esa misma porción de la Escritura sigue diciendo el Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, hermano. Así que siempre tengamos en cuenta que todas nuestras faltas y nuestros errores el Señor los conoce. Pero que también, hermano, en él tenemos, dice la palabra de Dios, al abogado que intercede por nosotros y que hace posible que Dios perdone nuestros pecados. Así que tengamos siempre presente que Dios está con nosotros y que Él nos ama. Amén.
Quisiera pedirle, hermano, para darle gracias a Dios, que antes de retirarnos hagamos una oración especial. Abra, por favor, su Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo número 2. Y vamos a darle lectura del verso 12 Filipenses capítulo 2, versos 12 al 18. Amén. Cuando lo tenga, por favor, hermano, alabe al Señor. Hermana Dianita, ¿puedes venir tantito? Y te subes luego, hija. Bien, Filipenses 2, del 12 en adelante, ¿ya lo tienen? Dice así la Biblia, todos juntos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce hacer querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Siéntese un segundito, hermano, ya nos vamos. Solamente quiero pedirle que hagamos una oración de gratitud a Dios en esta tarde y que le demos gracias a Dios porque el Señor le ha permitido a nuestra hermana Marisol egresar del Instituto de Formación. Hace 2 años y medio, nuestra hermana ingresó a este instituto con todas las dificultades que ello representa y a punto estuvo de bajarse del barco. Pero bendito sea Dios, que Dios le permitió llegar hasta el último día de sus clases. No he visto su boleta, espero que me la presente, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios nuestra hermana ya salió. Hace un momento platicaba yo con ella y le decía, hermana, pues ahora a desarrollar todo eso que el instituto le proveyó para su formación. Hermana Marisol, nuestro gozo compartido con usted, nuestra alegría por lograr, hermana, llegar al final de esta etapa de preparación, de formación, que gracias a Dios, hermana, usted pudo recibir y que lamentablemente muchos otros llegan a despreciar. Conozco muchos casos donde de pronto se quieren autodenominar pastores sin instituto, dicen ellos. Yo soy pastor sin instituto. Y no dudo que haya casos especiales. De hecho, ustedes tuvieron aquí un pastor que no pasó por el Instituto San Pablo, pero que era su pastor y un buen pastor. Pero son casos especiales, no son todos los casos. Por eso cualquiera que de manera soberbia quiere decir, yo soy pastor sin instituto, no le crea. El que es pastor sin instituto no lo dice.
El que es pastor sin instituto trabaja. El que es pastor sin haber cursado un instituto cumple la voluntad del Señor. Y no anda pregonando, yo no necesito el instituto, no lo anda diciendo. Y conozco muchos casos de gente que, autonombrándose de esa manera pastores en instituto, siguen sin ser pastores. Siguen ahí. Hermana Marisol, el instituto es una parte muy importante de nuestra formación y nuestra preparación. Gracias a Dios por su esfuerzo, gracias a Dios por llegar hasta ese día en el que finalmente usted egresa de este instituto, y gracias a Dios por el apoyo que ha recibido, sobre todo de su familia, pero también gracias a Dios por el ejemplo dado a su familia, porque ya le siguen los pasos, porque ya le siguieron el ejemplo, y eso es hermoso. Yo, en este sentido, hermana, quiero decirle que me lleva un paso adelante, entre tanto que alguna de mis hijas no dé el paso que un día yo di. Usted me lleva en ese sentido un paso adelante, hermana, y yo deseo con todo mi corazón que lo mismo que ha sucedido en tu familia suceda también en la mía, que mis hijas, copiando el ejemplo de su padre, vayan y se preparen para servir al Señor. Muchas felicidades, hermana, nos sentimos muy contentos y la iglesia espera lo mejor de ese ministerio que Dios le ha dado, que el Señor le ha concedido. Nuestra hermana egresa con la especialidad de ayuda pastoral, hasta donde me quedé, y si no, así va a ser, hermano, como ayuda pastoral, para que nos apoye, para que nos ayude de una forma más eficaz en el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Así que, hermana, adelante. Dice la palabra del Señor, Filipenses 2:16, así de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Que su mano esté asida de la palabra del Señor, hermano. Que su palabra, su vida esté comprometida y fundamentada en la palabra de Dios, para que en el día del Señor usted pueda presentarse, hermano, con integridad delante de Dios y poder presentarle a Dios el fruto de lo que Dios ha puesto en usted. A trabajar, hermana, a ocuparse en la obra del Señor, y que Dios la bendiga y la fortalezca enormemente. A nuestra hermana Diana, que va comenzando, queremos expresarle nuestra gratitud por el apoyo a su mamá, pero también queremos exhortarle para que no baje los brazos, para que siga adelante, para que continúe. El ejemplo de todo esto ya lo tienes en la figura de tu mamá, responsable de ustedes, de educarles, de alimentarles, de proveerles, de darles todo lo necesario, y aún así se dio el tiempo para prepararse, para servir a Dios, hija. Tú también lo puedes hacer, y esperamos en Dios que un día esto que hoy estamos compartiendo con tu mami también lo podamos compartir contigo. Y el llamado para que los hermanos que sientan el llamado de Dios en su corazón para servir al Señor, lo atiendan con prontitud y con diligencia. No dejen que pasen los años. Tenía 18 años cuando el Señor me llamó al ministerio, y ya tengo 40, hermano. El tiempo se fue rápido, rápido. Por eso dice la Escritura, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué hice de mi vida como cristiano? Hermano, si usted siente de Dios obedecer al llamado que Dios hace a su corazón, hágalo, hermano, hágalo. Están los institutos de música para prepararse en el área musical, está el Instituto de Formación Ministerial para servir a Dios en algunas disciplinas como es la administración, ayuda pastoral, evangelismo,
instructor de escuela dominical, maestro de escuela dominical y misioneros. Son las especialidades que da el Instituto de Formación Ministerial. Sería muy bonito que tuviéramos un misionero aquí, hermano, ¿ah? Como el apóstol Pablo, que lo encomendáramos a la gracia del Señor, ¿verdad? Y le dijéramos, ve donde el Señor te envía, y que a su vuelta nos dijera, vengo por un pastor porque ya hay una iglesia en tal lugar, y que le dijéramos, sale Marcelino, ya saliste del instituto, vete a pastorear allá donde se abrió la iglesia. Así que el trabajo del Señor es muy amplio, hermano, muy amplio. Y necesitamos, dice la Biblia, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. No debemos orar por la obra del Señor. Hay que orar para que Él envíe obreros a su mies. Amén, hermano. Así, hermana Mari, le vamos a pedir que venga. Vamos a orar con usted y por usted. Ven, Dianita, con su mami. Pero antes, hermano César, ¿te sabes ese himno? Creo que es el 13 de nuestros himnarios congregacionales. Dice, siempre venciendo, siempre triunfando. ¿Sí? Es un himno muy hermoso, muy bonito, que nos impulsa, hermano, en la obra del Señor a seguir adelante. Y quisiera que cantáramos este himno con nuestra hermana Marisol. Si nos ayudas, hermano César. ¿Sabe? Yo lo canté cuando egresé del Instituto San Pablo, este himno, junto con aquel que dice, dura es la lucha, difícil la tarea. Y Noble Sostén se llama, ¿verdad? Noble Sostén, lo cantó el himno. Y para mí fue de mucha bendición, sobre todo en los momentos más difíciles del ministerio. Me acuerdo de lo que canté, hermano. Fíjese lo que dice el coro. No han de triunfar siempre los fuertes, ni es del atleta el ganar, solo es del fiel y sincero, siempre por gracia triunfar. Si un día alcanzamos un logro, conquistamos un éxito, no es porque seamos fuertes, ni porque seamos muy capaces, es por la gracia de Dios. Amén, hermano. Póngase de pie, hermano. Himno número 13 de nuestro himnario congregacional para la congregación. Siempre venciendo, siempre triunfando, aunque debemos salve. La batalla, la guiando, aunque sobre su mujer. Pero la paz, siempre viendo llorar. Ellas coronan sonrientes, de gloria al Señor. Cantar, siempre fuerte, desde la tierra cantar, sobre bien y sincero, siendo gracias, triunfar, venciendo, que nuestro rey puede ser, que la suerte que la guiando, con infinito poder. El Señor me lo trae, el Redentor celestial, ellos los que han rescatado, el poder
siempre lo fuerte, y el de la tierra, sobre el fiel y sincero, siempre por gracia triunfar. Siempre siempre blanco, el Salvador inmortal. Que a tu paso, ante un canto, todo de paz. Hacia la gente gloriosa, siempre te quieres aquí. Vayan al fin de su día, toda la paz que hay en ti. Lugar siempre fuerte, y en la eternidad, solo que fiel y sincero, siempre te gracia triunfar. No hay que triunfar, siempre lo fuerte, y en la eternidad, solo que fiel y sincero, siempre te gracia triunfar. ¿Le parece si oramos por nuestra hermana Marisol? Venga, hermano, acérquese, porque al final, hermano, un día vamos a tener la oportunidad de trabajar hombro a hombro con nuestra hermana, o tal vez ella tendrá la responsabilidad de aconsejarnos, de dirigirnos, de coordinarnos. Vamos a orar con nuestra hermana. Padre, te damos gracias en esta tarde por la vida de nuestra hermana Marisol, Señor. La preparación a veces no es tan fácil, Señor. La formación muchas veces es de lo más complicado. Pero hoy te damos gracias, muchas gracias por la bendición que tú le has concedido a nuestra hermana Marisol de egresar del Instituto de Formación Ministerial. Gracias por su esfuerzo, gracias por su visión, gracias por su ánimo siempre dispuesto. Gracias porque cuando te necesitó, ahí estuviste para ella, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque cuando se sintió que no sabía, Señor, tú siempre interveniste de manera oportuna para hacerle saber que tú estás con ella, que tú le ayudarías, que tú le fortalecerías, que tú le darías la victoria y el triunfo, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana Marisol. En su momento nos gozamos, nos alegramos. Pero los hermanos antes de ella, Señor, han preferido sus estudios en alguno de los institutos. Y de la misma manera nos gozamos con ella, Señor. Bendice a tu hija. Bendice a tu hija, Señor. Que siempre tu nombre sea glorificado en ella y en tu familia. Gracias por la vida de tus hijos. Gracias, Señor Jesús. En tus manos preciosas está tu vida. Siempre bendícele, siempre fortalecele. Llénale de tu palabra. Llénale de tu amor, llénale de tu gracia. Llénale de tu misericordia, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana Marisol. Bendito es, Señor, que nos alegremos con ella. Que gozemos con ella, Señor, este tiempo. Señor, la vida es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de una congregación, Señor. Porque la iglesia debe florecer en su seno ministerio, en su seno, Señor, gente que se disponga a servir a Dios. Gracias, Señor, Jesucristo, muchas gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, te damos gracias. Muchas gracias. Amén, Señor. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos. Nos faltó mencionar al Instituto de Pastores y Ministras Infantiles. Hermanos, ustedes saben que a veces como iglesia tenemos necesidad de atender a los niños, y ahí está el Instituto Formativo para quienes sientan el llamado a servir a Dios en el área infantil. Hermanos, también está el instituto. Lo único que necesitan es disponer el corazón y querer, hermanos, hacer las cosas para la gloria del Señor. Amén, hermanos.
Si alguno siente el llamado de Dios, dice el profeta Isaías, ¿a quién enviaremos? Y dice la Biblia que el profeta respondió, heme aquí, envíame a mí. Amén, hermano. Así que disponga su vida, hermano. La iglesia necesita hoy ministerios. Y Dios ha puesto su mirada en nosotros, por algo estamos aquí. Si no fuera así, hermano, no habría razón de estar aquí, pero Dios ya puso su mirada en nosotros. Así que dispongamos el corazón. Y si Dios nos permite, hermano, hagámoslo para la gloria del Señor. El Señor dispone todas las cosas. Todavía me acuerdo cuando me dijeron, necesitamos la autorización de tu pastor presbiteriano y la carta compromiso de tu esposa, donde ella acepte que puedes ingresar a este instituto. Y recuerdo que mi esposa me dijo, yo le pedí a Dios un esposo cristiano, yo no le pedí un pastor. Y a mí me dolió mucho. Sin embargo, ella afirmó, nada más te aclaro, yo no pedí un pastor como esposo, me dijo ella. Y firmó la carta responsiva. Con el paso del tiempo, hermano, sobre todo en los momentos, hermana Marisol, que yo quería pedir licencia para faltar y después reintegrarme, la mujer que me dijo, no estoy de acuerdo, fue la primera que me decía, si no vas, es porque tú no quieres, porque Dios te ha llamado y te ha dado todas las cosas para que termines ese tiempo de preparación. Si por alguien no dejé el instituto, fue por el ánimo de mi esposa, porque ella estuvo allí para decirme, te sales ahora y ya no regresas, y no cuentes conmigo, pero si sigues, allí voy a estar para ayudarte, para estar contigo. Así que, hermano, a veces es difícil, es complicado, pero Dios está con nosotros. Así que, hermanos, vamos a también te animamos. Nuestro hermano, si quiere, en diciembre, egresa del Instituto Teológico San Pablo y prepárese porque nos lo quitan. Normalmente eso pasa, ¿verdad? Cuando salen del instituto, se los llevan a trabajar. Y bueno, hermano César, hace un rato platicábamos y creo que ya me estoy acostumbrando. Después de ti, estaré esperando al nuevo alumno del Instituto San Pablo que nos manden para seguir trabajando con ellos. Y yo les compartí hace un rato, para mí es muy satisfactorio, porque muchos pastores que han trabajado con nosotros en esta etapa formativa, hoy están trabajando. Y bendigo a Dios por ello. ¿Saben? Algunos de ellos reciben pastoreo de nuestra parte. El hermano Fernando Gómez nos llama para compartirnos sus necesidades. El hermano Adalberto Faustino constantemente nos habla, ¿verdad?, para compartirnos sus necesidades. Hermano, le damos gracias a Dios por ello. Nos sentimos agradecidos con Dios. Pero también, hermanos, es evidente que los ministerios se hacen necesarios aquí en la iglesia local. Prepárese, anímese. Hermana Sonia, hermana Lupita, hermana Carmen, hermana Vicky. Ya pasó mucho tiempo, hermano. Ya. Presénteme su carta para firmársela. Prepárese para servir a Dios. Hermana Patti, hermana Laurita, hermano Rodolfo, hay que hacer algo, hermano. Crezca, desarrollese. Nada me daría más gusto que un día verlos aquí, desarrollados, bien preparados para servir a Dios. Amén, hermano Inocente, hay mucho trabajo en la obra del Señor y hay mucho en que poderse formar para la gloria del Señor. Amén, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te agradecemos en esta tarde todas tus bendiciones.
Que tú nos dieras, Señor, el ánimo que necesitamos para poder prepararnos y servirte. Que no despreciáramos esos lugares de formación que tú has permitido en tu iglesia. Señor, permite que nuestro corazón se abra a tu servicio, que podamos ofrecerte nuestra vida, como decía el apóstol Pablo, que podamos ofrecerte nuestra vida en libación y sacrificio, que seamos derramados, Señor, sirviéndote a ti. Oh Señor, qué grande bendición que los años se vean, Señor, se vean pasar a tu lado, sirviéndote a ti, Señor. Han pasado ya 22 años desde que tú nos llamaste. Y ha sido la mejor etapa de mi vida, Señor. Ha sido un privilegio ser parte de ese grito de